Muy bien, queridos amigos, ha llegado el momento de poder estudiar juntos este seminario del libro de Apocalipsis y estamos muy contentos de poder usar estos medios. Hemos habilitado un pequeño estudio aquí junto a la familia para poder transmitir cada noche a las 20 horas este estudio de Apocalipsis. Es un estudio que necesitamos saber muy bien. Hemos estado durante estos últimos meses estudiando el libro de Daniel en la escuela sabática. Así que el contexto del libro de Daniel lo tenemos bastante bien claro y que nos va a ayudar mucho para entender también el libro de Apocalipsis. Y para los que no han estudiado, ¿no es cierto?, el libro de Daniel, les invitamos a leerlo, a estudiar, a conseguir también con algún miembro de la iglesia la guía práctica de estudio de la escuela sabática que hemos estado estudiando estos meses. Y vamos a comenzar estudiando nuestro libro o estudio del Apocalipsis, orando a nuestro Dios en primer lugar. Así que les invito a inclinar su rostro para orar a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque en esta hora nos permites poder, junto a nuestros amigos a través del Facebook, poder estudiar tu palabra. Estamos aquí, Señor, para abrirla con tu Santo Espíritu. Queremos entender este libro que fue escrito hace mucho tiempo, pero fue escrito para este tiempo, para descorrer el velo de lo que sucedería en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo por sobre todo en práctica en nuestra vida. Acompáñanos, bendice a cada televidente en esta hora que está siguiéndonos, porque desea aprender de ti, Señor. Úngenos con tu Espíritu y guíanos. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queremos saludar una vez más a quienes se están incorporando a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 esta tarde, diciendo en primer lugar que siempre el libro de Apocalipsis a mucha gente le produce un poco de temor. Y en la mayoría de las personas, generalmente el libro de Apocalipsis es sinónimo de tragedia, de cosas extrañas, de cosas que no se entienden. Incluso el término Apocalipsis ha sido usado para películas en cuanto a caos, guerra, dificultades. Y mucha gente cuando uno le habla del Apocalipsis dice, no me gustaría saber de eso, porque da temor. Pero la verdad que el libro de Apocalipsis está dado para los hijos de Dios, para todo aquel que quiera entender, para comprender los tiempos que vendrán. Y vamos ahora a comprender un poquito a través del estudio del capítulo 1 el mensaje de esperanza, de amor que tiene el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en el griego significa descorrer, abrir una cortina para mirar detrás de la cortina. Lo que Dios nos va a permitir hacer a través del libro de Apocalipsis es descorrer la cortina del futuro y mirar lo que viene, los acontecimientos que vendrán, para los cuales nosotros deberíamos estar preparados. Y especialmente en los acontecimientos que vivimos, que nos permiten estar en casa. Qué bueno poder ocupar este tiempo para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Y vamos entonces a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Lo primero es descubrir, ¿no es cierto?, en la mayoría de los libros de la Biblia, en los primeros versículos se halla la clave para entender el mensaje del libro. Y como vamos a ver, ¿no es cierto?, el versículo clave del libro del estudio o del capítulo 1 es el capítulo o versículo 7. Dice aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá y todos lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra lamentarán por causa de él. Sí, amén. Es decir, el libro de Apocalipsis nos está hablando de la venida de Cristo. Ese es el tema central que vamos a ir estudiando, preparándonos para la venida de Cristo. Cristo, cuando dejó a sus discípulos, ellos querían y creían que Cristo vendría en esos días. Han pasado más de 2000 años, aún Cristo no viene, pero no por eso se ha equivocado Dios. Dios tiene su cronograma y lo va a cumplir exactamente. Y entonces el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, nos dice, y ya lo vamos a estudiar un poquito más, que la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es la declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y vamos a ir estudiando entonces. Entonces lo que Dios nos está transmitiendo aquí es a través de la segunda venida, y no solo para aquellos que estén en aquel momento, sino también para aquellos que lo traspasaron y para aquellos que lamentablemente no han creído en Jesús. La verdad que creer o no creer es decisión de cada uno. El problema es que pudiera ser, no lo creemos así, pero pudiera ser que yo creo y Cristo no viene. ¿Qué podría pasar? No pasaría nada, simplemente creí en algo que no vendría. Pero ¿qué pasaría si yo no creo en la venida de Cristo y Cristo viene? Me perdería las bendiciones de Dios por no haber creído. Entonces es muy importante que nosotros podamos creer. Porque no vamos a perder por creer, todo lo contrario, vamos a ganar mucho por lo que nos dice el Señor. Entonces ojalá estemos en ese grupo que va a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el primer versículo, como leía recién, aclara que el libro es una revelación del futuro. Y eso significa Apocalipsis, descorrer el velo, abrir lo que va a suceder. Y el versículo 20 también es muy importante que lo entendamos. Y dice en el versículo 20: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, en primer lugar, este mensaje está dado, ¿no es cierto?, en simbolismo a la iglesia. Nos está hablando de que es el mensaje a los 7 ángeles, a los líderes de la iglesia, de las 7 iglesias que estaban en Asia. Si tiene un contexto histórico del momento, y como vamos a ver cuando estudiemos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que el mensaje a las 7 iglesias tiene un mensaje a la iglesia del momento, tiene un mensaje a una cierta época de la iglesia, y en tercer lugar tiene un mensaje, por supuesto, que de cada iglesia a cada uno de nosotros, los creyentes de este tiempo. Así que está en un lenguaje simbólico, como es la escritura apocalíptica, como es el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y nos va a través de esos símbolos reflejando, mostrando lo que ha de venir en el futuro. En este caso, en el tiempo que vivimos, creemos que en un futuro cercano. Bueno, la parte principal del capítulo es un, ¿no es cierto?, magnífico retrato de Jesús. ¿Y qué nos dice aquí? Que Él guiará a su iglesia a través de es el que guiará a su iglesia, ¿no es cierto?, a través de las pruebas del futuro. Él sabe lo que va a suceder. Por lo tanto, Él nos muestra ahora lo que va a suceder. Qué hermoso creer en un Dios que está al mando de lo que está por suceder y nos puede mostrar lo que va a suceder. Y Él cuidará y animará a su iglesia hasta que regrese a llevarla. Entonces, esta muestra de que nos dice que Dios está al mando de lo que va a suceder, nos está diciendo que Dios está al control. Tú crees en un Dios que te tiene en tu mano, que te ama y te cuida. Y eso es maravilloso saberlo como hijo de Dios. Veamos el bosquejo del capítulo 1 entonces que nos presenta. En primero nos introduce al autor, ¿no es cierto?, quién es el autor, los pormenores de las condiciones que se encuentra el autor. Luego nos va a mostrar el tema del libro. Y en tercer lugar, una visión de Jesús, que es lo que nos muestra el capítulo 1. Muy bien, el versículo 1 dice que es la revelación de Jesucristo. En primer lugar, no es solo una revelación de Jesús, sino una revelación del futuro comunicada por Jesús. Entonces, la revelación de Jesucristo no solo para expresarse o manifestarse Él, sino que es lo que va a suceder al futuro comunicado por el propio Jesús. No es otro sino Jesús el que comunica a Juan
esta revelación. Y Jesús va a revelar a su iglesia los eventos de la historia desde su ascensión hasta su segunda venida. Entonces, todo lo que sucedió en el momento que asciende Jesús hasta nuestros días es lo que Jesús nos está presentando en esta hora, gracias al Señor. Vayamos entonces. Bueno, la paternidad del libro está fuera de toda duda, porque el autor es Juan, el discípulo amado, ¿no es cierto? Incluso este libro de Apocalipsis es escrito antes que el mismo Evangelio de Juan, mientras Juan está en la isla de Patmos. ¿Y cuál es el proceso de esta revelación? Primero, ¿no es cierto?, el Padre, que sabe todas las cosas, la revela a Jesucristo. Y Jesús la entrega al ángel, y este ángel entonces la entrega al profeta, a Juan, y Juan entonces a través del libro de Apocalipsis a los siervos, al pueblo, y por lo tanto a nosotros hoy día. Este proceso de revelación del Padre al Hijo, al ángel, al profeta y a nosotros. Es decir, es una revelación venida del Padre a través de Cristo y que encomiendan a un ángel para que se la presente a Juan. Y vamos a ver permanentemente en el libro de Apocalipsis cómo aparecen los ángeles manifestándole a Juan las cosas que han de suceder. Bienaventurado también dice el versículo 3, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es interesante. Primero, feliz, contento el que lee. Luego el que oye. Y muchos en esta hora, ¿no es cierto?, están oyendo a través de la transmisión lo que Dios nos dice en el Apocalipsis. Y guardan. Es decir, aquí esto es bastante importante. No es solo oír, escuchar, saber, sino guardar, es decir, hacer las cosas que en ellas están escritas. Y esto es importante. Jesús en el Sermón del Monte, en aquel día me dirán, Señor, Señor, entramos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque él te dice, ¿no es cierto?, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto nos vamos a enfrentar a un tema entre la fe y las obras. Y la verdad que en la palabra de Dios, en la Biblia y en la enseñanza de Jesucristo, la fe y las obras son dos cosas que van de la mano. No están separadas. Creer en Dios es obedecer a Dios. Creer en Jesucristo es obedecer a Jesucristo. Creed en Dios, creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero ¿cuándo creemos en Dios? ¿Cuándo creemos en los profetas? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, aquí en el Apocalipsis nos vuelve a decir, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las cosas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, como yo decía hace un momento, para los discípulos de Jesús, el tiempo era muy cercano. Ahora, uno se dice, bueno, pero han pasado 2000 años, es decir, el tiempo no estaba tan cerca. Ahora, no hay que olvidar que esto se ve de la perspectiva de Dios. Y en la perspectiva de Dios, la palabra de Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque la dimensión del tiempo de Dios es muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, 2000 años en la dimensión de Dios es la nada misma. Porque la dimensión de Dios, ¿cuál es? La eternidad. Entonces, en la eternidad, tanto en el pasado como en el futuro, 1000 años no es nada. Piensa tú, has vivido 50 años, 40 años. ¿Y la eternidad cuánto es eso? ¿100 años? ¿200? ¿1 millón de años? ¿5 millones de años? Es la nada misma. Entonces, de la perspectiva de Dios, el tiempo está cerca. Ahora, se han recorrido 2000 años y un poco más. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? ¿Qué nos están diciendo las señales de acuerdo a lo que misma Jesús dijo? Que estamos cerca. Las vivimos. Nosotros somos testigos de lo que está sucediendo. Por lo tanto, realmente hoy día el tiempo, sin lugar a dudas, que está muy cerca. Este mensaje está dado a las 7 iglesias de Asia, que son las iglesias que están acá, que vamos a ver en el capítulo 2 y 3, que se manifiesta y están aquí, ¿no es cierto?, en el Asia
menor, y a la cual el mensaje de Apocalipsis estaba en primer lugar, ¿no es cierto? Y que usa a estas 7 iglesias para también entregar un mensaje a la iglesia a través de los siglos. Y viene una bendición pastoral. Aquí se representa la Trinidad. Y en los versículos 4 al 6, lo vamos a leer, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, primero nos presenta al Dios el Padre, que era y el que ha de venir. Luego nos presenta al Dios Espíritu Santo, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y Dios el Hijo, ¿no es cierto?, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, aquí está la Trinidad presente en el libro de Apocalipsis. La Trinidad es una doctrina que está presente en toda la Biblia. Desde el Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya hablando en plural, está refiriéndose a la Trinidad. Así que nuevamente en el Apocalipsis está presente esta Trinidad presentada en la palabra de Dios. Y Jesucristo, veamos un poco a Jesucristo. Dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Entonces aquí estos 3 títulos describen cronológicamente la obra de Jesús a favor de este mundo. En primer lugar, ¿no es cierto?, el testigo fiel. ¿Y qué significa este testigo fiel? Primero, que nació como un bebé en Belén. El Dios hecho hombre, el Dios que se encarnó en nosotros para mostrarnos al Padre y vivir como nosotros. No es alguien que no entiende nuestra realidad, la vivió, es parte de nosotros. Vino en carne humana, ¿no es cierto?, la encarnación, vivió entre los hombres, testificó fielmente del amor infinito de Dios por la raza humana. Él desea mostrar al Padre y muestra su amor, y ninguno escapa de su poder sanador y salvador. Él hizo grandes milagros en esta tierra, mostrándonos que es el Dios que está dispuesto a hacer milagros, y está dispuesto hoy día a hacer milagros en tu vida también. Y murió finalmente por nosotros. Ese es el testigo fiel. Luego, el primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque el Señor Jesús, en su ministerio celestial hoy día, primero Él resucitó. Y al resucitar, ¿qué está diciendo? Que venció a la muerte. Al resucitar Jesús nos está diciendo que venció a la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, cuando Él muere por nosotros y resucita, nos está diciendo que ya la consecuencia del pecado no es real para nosotros. No es algo que debemos cumplir. Si Él venció la muerte, los hijos de Dios también podrán vencer a la muerte en Jesucristo. Él es nuestro mediador. Tú no tienes que presentarte ante Dios, porque si nos presentásemos ante Dios nosotros, seríamos condenados, seríamos destruidos. Pero ¿quién se presenta? Cristo, porque es nuestro sustituto, es quien nos reemplazó. Tú y yo deberíamos haber estado en la cruz, pero Cristo, al tomar tu lugar, en mi lugar, entonces Él es nuestro mediador ante el Padre Celestial. Es nuestro abogado, Él nos defiende y también es nuestro juez. Y intercede por nosotros. ¿Por qué puede interceder? Porque Él ya pagó la deuda por nosotros. Cuando se presenta en nuestra vida, Cristo aparece y dice: no, es mi vida ahora, porque yo ocupé su lugar. Él ya pagó la deuda. Por eso podemos tener confianza en Dios. Él murió por nosotros. Y finalmente, el soberano de los reyes. En quien creemos, Jesucristo, que tomó nuestro lugar estando en la tierra, que murió por nosotros y hoy día intercede por nosotros, también será el Rey de Reyes. Jesús en su ministerio ahora real. Cuando venga por segunda vez, Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de gracia debe convertirse en el reino ahora de gloria. Y eso es lo que sucederá en la segunda venida. Y eso es lo que nos quiere mostrar
el libro de Apocalipsis. Y de llegar el tiempo en que los santos posean el reino. Llegará ese momento. Y tú y yo debemos estar allí como aquellos que poseamos el reino de Dios. Muy bien, algunas circunstancias de la visión. Primero vamos a ver quién es el que escribe, dónde, por qué, cómo y cuándo. Y la respuesta a esto es primero quién es el autor, Juan, ¿no es cierto? El profeta, el siervo, el profeta amado. En dónde estaba, en la isla de Patmos, una isla desértica, donde había sido llevado Juan para morir allí, pero allí el Señor le tenía preparado una gran visión, una gran tarea. ¿Y por qué es llevado allí? Es por la causa del Evangelio, ¿no es cierto? Él estaba siendo desterrado allí. ¿Y quién es el que revela eso? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y en el día del Señor. Es lo que nos muestra, ¿no es cierto? El Apocalipsis dice que él estaba en el día del Señor, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el día del Señor? Sabemos muy bien, según Marco, el día de sábado, el día que el Señor se paró para poder descansar y también adorar a nuestro Dios. Y allí aparecen entonces las visiones que el apóstol ve, ¿no es cierto? Y vamos a ir al versículo 12, que dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con su cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y aquí tenemos esta visión celestial ahora de Jesucristo. No es la visión del Cristo crucificado, sino del Cristo celestial, el Cristo que intercede por nosotros en el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? La vestimenta de Jesús es el misterio sacerdotal de Cristo, ¿no es cierto? El manto y el cinto nos recuerdan los vestidos del sumo sacerdote, y en Éxodo 28, entonces nos hablan del ministerio sacerdotal de Cristo. Los ojos, como los ojos del mensajero que vio Daniel, allí en Daniel 16, nosotros, llamas de fuego, ojos penetrantes que lo ven todo, como vamos a ver enseguida. Cabello blanco también, que representa a Dios, según Daniel 7:9, y los pies semejantes a ese bronce, como la visión también de Ezequiel capítulo 43. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. No olvidemos que existe un santuario que está en el cielo, del cual sacó Moisés el modelo para el santuario que se construyó aquí en la tierra, y que era el audiovisual que nos estaba presentando Dios, ¿no es cierto? Nos estaba presentando para mostrarnos todo su plan de salvación, así como yo estoy usando aquí el PowerPoint para que ustedes tengan una mejor visión de lo que estamos presentando. Jesús, el PowerPoint de Dios, fue el santuario terrenal, donde fue mostrado a través de las ceremonias y de la construcción del santuario lo que Cristo estaría haciendo también en el santuario celestial. Muy bien, entonces no necesitamos mirar a los sacerdotes terrenales que mueren, que presentan sacrificios que hay que repetir vez tras vez. Si no, tenemos a Jesús, su sacrificio fue hecho una vez para siempre. Por eso Cristo no está en la cruz, no está en el crucifijo. Ese Cristo resucitó, hoy está vivo y está por nosotros, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? También Él transitó la senda de aflicción antes que nosotros. Todo lo que pases tú en la vida, cualquier problema, dificultad que tengas, Cristo ya lo pasó. Cristo lo entiende. Entiende tus tentaciones, aunque Él fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Pero Él entiende. Él se compadece de nosotros, dice Hebreo. Por lo tanto, tú no vas a presentarte ante un Cristo que no te entiende, que no sabe lo que pasa. Él te entiende y te mira con compasión, porque Él ya
caminó esa senda antes que tú incluso. Él nos comprende. Él simpatiza con nosotros. Él entiende las penas que sufrimos. Él entiende nuestras aflicciones. Él entiende que estás afligido hoy día. Que estás afligido por un minúsculo virus que nos tiene patas para arriba a todo el mundo. Pero Él te entiende. Pero Él por eso te invita, como decíamos anoche en la reunión de oración. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos invita a descansar en Él. Entrega tu aflicción, tu preocupación a Cristo, porque Él te entiende, porque Él es tu sumo sacerdote, quien está en el cielo intercediendo por ti. Veamos algunos significados de las frases que ha manifestado. Sus ojos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los ojos? Él lo ve todo. Nada se le escapa a Dios. Tus aflicciones, tus problemas, Él lo entiende, porque a sus ojos no hay nada escondido. Sus pies transitó la ardiente senda de aflicción antes que nosotros. Su voz, Él tiene poder sobre todas las cosas, hasta el viento y las olas le obedecen, dice la palabra. Las estrellas son los ángeles que están a su mando y también están en su mano. Y las estrellas, dice Apocalipsis, que representan los líderes de la iglesia. El Señor nos tiene en sus manos. Él cuida de nosotros. No es un Dios que se olvidó. No es un Dios que nos dejó a la deriva. Es un Dios que nos ama, que envió a su Hijo para morir por nosotros y que nos tiene en sus manos. Su rostro, las más oscuras circunstancias pueden convertirse en un brillante día si mantenemos nuestra confianza en Él. Por eso su rostro iluminado. No hay oscuridad que no pueda iluminar Dios. Por muy oscuro que esté tu corazón, el Señor quiere iluminarlo. Solo debes permitírselo. Y el cabello blanco y la espada aguda, Jesús es tanto sacrificio como el juez. Y la espada representa la palabra de Dios, que es cortante como espada de dos filos. Aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo necesario para entender el plan de salvación de nuestro Dios. Y finalmente nos presenta el juicio, ¿no es cierto? Si le dedicamos nuestras vidas, no hay nada que temer al juicio. Es verdad, la Biblia nos presenta un juicio. El libro de Apocalipsis nos va a presentar un juicio. Pero nosotros nos presentamos a ese juicio como inocentes, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Él es nuestro abogado que nos defiende. Para los justos el juicio es una exoneración. Nos van a declarar inocentes. Aquel que no ha aceptado a Dios no podrá ser declarado inocente, porque la única forma de ser declarado inocente no es por lo que haces, es por la aceptación de Jesús como tu Salvador personal. Por eso te invito, si alguien me está viendo en esta hora que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, lo haga lo antes posible, porque ese juicio para quien ha aceptado a Cristo como su Salvador es un juicio de exoneración. Y la vida de Cristo toma el lugar de la nuestra. Él toma el lugar de nuestro. Así que Él toma nuestro lugar. Y Él es nuestro único sustituto. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres, sino Jesucristo, hombre, el único que nos puede salvar. Ni todo lo que hagas, ni que te encomiendas a otro. No, el único que te salva es Jesucristo. ¿Y qué más tiene? Dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este Cristo en el cual creemos, esta visión que nos presenta de Cristo en el Apocalipsis capítulo 1, es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hoy el mundo está lamentando más de 7.000 muertes por el coronavirus. Y serán muchos más. Y seguramente en nuestro país habrán más de alguno que muera. Pero en el Dios en que creemos, en el Jesucristo que nos presenta el Apocalipsis, es el que tiene las llaves de la muerte y de Hades. Y Él ha prometido darnos un día la resurrección.
Eso es lo que nos presenta el Apocalipsis. Este capítulo 1, ¿no es cierto?, nos da una visión de confianza, de amor, en un Cristo que te ama, en un Cristo que murió por ti, en un Cristo que nos dice que viene pronto a buscarnos. Esa es la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis no es terror, es esperanza. Y por eso queremos invitarte a que sigas con nosotros cada noche a las 20 horas el estudio del libro de Apocalipsis. Ven a participar con nosotros. Invita a tus amigos. Invita a tu familia. Ahora que no puedes salir, es un buen momento. De 20 a 21 horas reunirnos para estudiar el libro de Apocalipsis. Así que te invito a que lo podamos hacer juntos. A que podamos... bueno, hemos estado un poquito más de media hora nomás. Ya después va a ir entrando, seguramente nos vamos a demorar un poco más, pero no queremos de primera llenar todo el tiempo, pero queremos invitarte a que sigamos estudiando el libro de Apocalipsis. Si tienes preguntas, en la misma página del Facebook puedes poner tus preguntas y mañana con mucho gusto las contestaremos. Te invitamos a seguirnos y a estar juntos en este estudio del libro de Apocalipsis. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a elevar una oración a Dios para concluir esta tarde. Amado Dios, gracias porque nos has permitido a través de tu palabra, el Apocalipsis, poder conocerte mejor. Ver un Dios que está preocupado por sus hijos. Un Dios que manifestó la revelación para que no estemos a oscuras, sino para que podamos ver la luz que tú tienes para tus hijos. Ayúdanos, Señor, no solo a escucharla, no solo a verla, sino a leerla, sino también a obedecerla. Señor, te ruego por cada uno de los que están a través de las pantallas del Facebook, que tú les bendigas, que sientan tu presencia, tu amor, y podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos acompañando. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Señor les bendiga, les acompañe, y nos vemos mañana a las 20 horas.